Muy buenas noches, apreciados licenciados. Bienvenidos a nuestra primer cápsula informativa de la materia Derecho de Amparo. En esta primer cápsula vamos a hablar sobre los antecedentes históricos y las generalidades del juicio de amparo en México. La historia del control constitucional en México surgió a partir de la entrada en vigor de la Constitución de 1836, con la cual se salvaguarda el derecho de las personas, así como la supremacía del orden constitucional resultaba poco eficiente. Es así como surge también a la historia un jurista bastante reconocido llamado Manuel Crescencio Rejón, personaje al que se le es recordado como el creador del juicio de amparo por haber sido el primero en hacer su planteamiento jurídico en su proyecto de constitución para Yucatán en medio de un proceso separatista. Esto es en el año de 1841. Otro jurista que no puede pasar desapercibido para la historia en México es Otero. Este jurista hizo lo propio en cuanto al acta de reformas a la Constitución de 1824 en mayo de 1847, en plena guerra con Estados Unidos. Ambos juristas, es decir, Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero, tienen un compromiso férreo con la defensa de los derechos individuales en sus actos y planteamientos durante las difíciles condiciones y épocas que les tocó vivir en su legado. El amparo es una de las leyes constitucionales más reconocidas de nuestro país, pues protege los derechos humanos. Y derivado de ahí, podemos nosotros también hacer un pequeño cuadro sinóptico sobre la cuestión que puede llegar a ser materia de amparo, la legalidad, la de constitucionalidad. Aquí podemos ver que la legalidad va a hacer referencia a todo aquello que está plasmado y contenido en la ley. Y de constitucionalidad, pues bueno, pueden ser cuestiones propiamente constitucionales como la ilicitud, es decir, esta contradicción entre un acto o una norma o un bloque de constitucionalidad. También esta interpretación directa de la Constitución que le damos a diversas figuras. Y en materia de constitucionalidad también tenemos estas cuestiones impropias de legalidad reversibles en el amparo. Este incumplimiento de los deberes de aplicar de una forma correcta la ley y sobre todo haciendo mención a lo que refiere el artículo 14 y 16 constitucional. Por tanto, y para ir concluyendo esta primer cápsula informativa, es necesario señalarles que el juicio de amparo es un medio de control cuyo fin es que el órgano encargado de su estudio revise elementos de estricta constitucionalidad y califique el acto u omisión de la autoridad responsable, confirmando o revocando para la restitución de los derechos afectados según el apego del texto constitucional que nosotros estemos invocando. Existen también, dentro del juicio de amparo, eh, este medio de protección de los derechos fundamentales de todo ciudadano, contenidos obviamente en nuestra ley madre. Esta, pues obviamente nos da una seguridad de libertad, seguridad en cuanto a propiedad e igualdad, y actualmente se ha convertido en un instrumento jurídico muy utilizado por los mexicanos para reparar alguna vulneración de los derechos fundamentales, convirtiendo entonces al poder de la Federación en una de las instituciones de la nación más importantes y que se encargan de reconocer y de aplicar y de defender estos derechos. Quiero también aquí comentarles una pequeña diferencia que hay entre derechos humanos, derechos fundamentales y las garantías individuales. Los derechos humanos, pues bueno, sabemos que son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. Y los derechos fundamentales, pues bueno, estos los vamos a encontrar escritos y plasmados mediante la legislación de cada estado. Y las garantías individuales son estos órganos de defensa que vamos a ver señalados desde el artículo 1 hasta el artículo 29 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero ahora bien, el organismo encargado de resolver las cuestiones planteadas en el amparo y los recursos previstos en la ley de la materia,
Por ende, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito y juzgados de distrito juegan un papel muy importante en este esquema de defensa ante actos autoritarios inconstitucionales. Pues los funcionarios adscritos a estos organismos deben actuar conforme al apego del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación e impartir justicia pronta y expedita atendiendo a las cuestiones planteadas en cada caso de forma imparcial, pues es la única manera de respetar la esencia del amparo, es decir, las garantías. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es nuestro máximo órgano en cuanto a lo referente de este conocimiento de los amparos. Y como siempre, agradezco mucho su atención y compañía.